Tierra y trabajo en una colonia de plantación, Cuba, siglo XIX, que es el proyecto que venimos desarrollando ahora, se refiere básicamente a la tercera década del siglo XIX, cuando la plantación se hace mucho más grande, los niveles de explotación también aumentan y es el llamado entonces periodo de la segunda esclavitud. La plantación necesita más tierra, necesita más trabajadores. En el caso de los esclavos, la explotación se eleva a los límites humanamente posibles, pero también está conectada con las condiciones del capitalismo a nivel mundial. La expansión del capitalismo necesita de estos territorios periféricos como fuente de materia prima. En este caso para Cuba, el azúcar. ¿Cómo vamos a obtener el azúcar? Mediante la explotación de los esclavos, la utilización de la tierra en un nivel de explotación que acaba con los bosques, con la expansión de la plantación y en el nivel humano, en el tipo de trabajador. La plantación ahora, como necesita más esclavos, también necesita otro tipo de trabajadores, necesita más trabajadores. Y aquí entraría, por un lado, otro tipo de trabajo coactivo, porque no estamos hablando de trabajo libre, y entrarían los asiáticos contratados a partir de 1847, entrarían los indios yucatecos y entrarían también trabajadores españoles que terminarían siendo, sobre todo de Canarias, explotados en condiciones de semiesclavitud. Esto tiene que ver también con los proyectos de colonización. No se trata solo de la explotación de los esclavos, sino las relaciones sociales que se generan alrededor de la plantación, que vienen permeadas por todas las condiciones esclavistas, con lo cual para el resto de la población libre, para el campesinado libre, el trabajo en la agricultura es un trabajo de negros. Y esto hace que en Cuba no haya un gran campesinado al estilo de Europa o de Estados Unidos. De ahí la importancia de acometer proyectos de colonización por parte del Estado que suplan la falta de población en el campo. Y aquí entonces tenemos de contrapartida una especie de colonización, pero dentro de la plantación, que serían los conucos. Los conucos se inscriben dentro de un sistema de premio-sujeción. A los esclavos más dóciles, los esclavos no contestatarios, los más disciplinados, se le premia con un trocito de terreno dentro de la plantación, que le sirve a su vez al dueño del ingenio como medida de disciplina, y a los esclavos a poder vender los productos como una forma de obtener un pequeño peculio para completar su dieta o para reunir para su libertad en el futuro. Todos los elementos, la tierra por un lado y los elementos humanos con los proyectos de colonización y el tipo de trabajador que se lleva, estarían conectados en este proyecto.